Hay una ventana en tu casa a la que te asomas más de lo que admites. Miras el camino por donde se fue y vuelves a entrar con el pecho apretado. Llevas su nombre en la boca como una oración que ya no sabes si tiene fuerza. Has llorado en silencio sin que nadie sepa cuánto pesa esa espera. Hoy quiero decirte algo que cambia el lugar desde donde esperas. Mientras tú velas en esa ventana, el Padre ya va corriendo por el camino. Tu hijo todavía está lejos, y aún así, Dios ya lo vio. Escribe en los comentarios: Señor, corre hacia mi hijo hoy. Deja que el miedo suelte tu pecho. Comencemos. Número 1. Cuando aún estaba lejos. Hay esperas que parecen vaciar el alma, no porque hayas dejado de creer, sino porque llevas demasiado tiempo mirando el mismo camino sin ver regresar a quien amas. Tal vez oras por tu hijo en silencio, mientras preparas la comida, mientras caminas por la casa, mientras miras su foto o recuerdas cómo era antes. Y aunque sigues diciendo que confías en Dios, hay momentos en que por dentro te preguntas: Señor, ¿todavía lo ves? ¿Todavía lo llamas? ¿Todavía hay algo que pueda hacerse con esta distancia? Esa pregunta no te hace débil, te hace humano. Lucas 15:20 dice: Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. No pases rápido por esas palabras. El hijo aún estaba lejos, todavía no había llegado a la puerta, todavía no había terminado su discurso, todavía no había demostrado nada, todavía traía polvo en la ropa, vergüenza en el pecho y palabras ensayadas en la boca. Pero el padre ya lo había visto. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y corrió. Quizá tú estás midiendo la historia por lo que tus ojos alcanzan. Ves distancia, silencio, indiferencia, dureza, decisiones que te duelen, respuestas frías, pasos que parecen ir en dirección contraria. Pero Dios ve más lejos que tú. Tú ves el camino vacío desde tu ventana. El Padre ve movimiento antes de que tú puedas distinguirlo. Tú ves a un hijo perdido. El cielo puede estar viendo a alguien a punto de ser hallado. Lucas 15:24 dice: Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Mira cómo habla el Padre. No dice este rebelde, este ingrato. No dice este que me hizo sufrir. Dice mi hijo. La distancia no borró la identidad. La ausencia no apagó la mirada. El pecado no eliminó el lugar de hijo en el corazón del Padre. Y eso también debes recordarlo cuando ores por el tuyo. Dios no lo mira solo por su peor temporada. Imagínate ese camino al atardecer, el polvo en el aire, la luz cayendo suave sobre la tierra, y un padre mirando el horizonte como quien no ha dejado de esperar. No mira por curiosidad, mira con amor. Mira como quien todavía conserva un lugar en la mesa. Mira como quien no ha cerrado la puerta por dentro. Y de pronto, entre la distancia y el polvo, reconoce una silueta. El hijo aún no grita, aún no pide perdón, aún no llega, pero el padre lo ve primero, porque tal vez tú has creído que tu esperanza comienza cuando tu hijo dé señales claras de cambio, cuando llame, cuando se disculpe, cuando vuelva a hablar de Dios, cuando reconozca lo que hizo. Pero en la historia de Jesús, la misericordia del Padre se movió antes de que el hijo pudiera explicar nada. El abrazo estaba listo antes del discurso. El beso llegó antes de la defensa. El amor corrió antes de que la vergüenza pudiera detenerlo. Tu espera no está sola. No estás vigilando un camino vacío mientras Dios permanece indiferente. Estás esperando junto a un Padre que ya se movió. Tú oras desde tu casa, desde tu habitación, desde tu cansancio, desde tus lágrimas, pero Dios no está quieto. Él mira donde tú no alcanzas. Él toca donde tus palabras no entran. Él prepara encuentros, despierta memorias, abre grietas de luz en corazones cerrados. La distancia de tu hijo no apaga la mirada del Padre.
Y esto no significa que no duela. Claro que duele. Duele amar a alguien que parece no querer volver. Duele recordar al niño que fue y ver al adulto que se aleja. Duele sentir que tus consejos ya no llegan, que tus mensajes ya no abren nada, que tus lágrimas no cambian la escena. Pero no confundas dolor con derrota. Hay dolores que se convierten en altar cuando los pones delante de Dios. Hay esperas que dejan de ser angustia cuando recuerdas quién mira el camino contigo. Tal vez hoy necesitas dejar de imaginar a Dios con los brazos cruzados. Necesitas verlo como Jesús lo mostró, movido a misericordia, corriendo, acercándose, rompiendo la distancia, porque el Padre no ama de lejos con frialdad. El Padre sale al encuentro. Y cuando tú ya no sabes cómo alcanzar a tu hijo, Dios sigue sabiendo cómo acercarse. Así que hoy, cuando vuelvas a decir su nombre en oración, no lo digas como quien habla de un caso perdido. Dilo como quien lo pone en el camino donde el Padre ya está mirando. Dile al Señor: Padre, yo no puedo verlo todo, pero tú sí. Yo no puedo correr hasta donde está, pero tú sí. Yo no puedo preparar su regreso, pero tú ya conoces el camino. Lo que tú lloras como perdido, el cielo lo llama a punto de ser hallado. Pero antes de seguir, hay algo que el Señor quiere que entiendas sobre quién te ve a ti mientras tú lo ves a Él. Número 2. El que vela antes que tú. Hay un tipo de dolor que no siempre se nota, pero te acompaña como una sombra. Es el dolor de orar por un hijo, mientras por dentro tú también estás quebrado. Lo nombras delante de Dios, pides por su regreso, por su corazón, por sus decisiones, por su vida. Pero cuando terminas de orar, descubres que tú también necesitas ser sostenido. Porque hay noches en las que no solo te preocupa lo que Él está viviendo, también te preguntas cuánto más podrá resistir tu alma. Y tal vez has pensado que para interceder tienes que estar fuerte, que debes orar sin llorar, creer sin temblar, hablar con firmeza, aunque por dentro estés hecho pedazos. Pero Dios no te pide que escondas tu quebranto para acercarte a Él. No tienes que estar entero para orar. Oras precisamente porque estás roto. Salmo 34, 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Quédate con esa primera palabra, cercano. No dice que Dios se aleja del corazón quebrado. No dice que espera a que te recompongas para escucharte. No dice que se acerca solo cuando ya dejaste de llorar. Dice que está cercano a los quebrantados de corazón. Eso significa que tu dolor no lo incomoda. Tus lágrimas no lo cansan. Tu voz quebrada no lo descalifica. A veces uno imagina a Dios como alguien que primero corrige y después abraza, como si antes de sostenerte tuviera que señalar todo lo que hiciste mal, pero el Padre no se acerca así. Antes de pedirte que cambies algo, Dios se sienta a tu lado en el suelo. Primero te sostiene, después te endereza, primero toca tu herida, después te enseña a caminar distinto. Primero deja que respires en su presencia, porque Él sabe que un corazón aplastado no necesita más peso, necesita misericordia. Es como cuando alguien cae en medio de un camino y queda con las manos raspadas, la ropa llena de polvo y las rodillas sangrando. Una voz dura diría desde lejos: levántate, no exageres. Pero quien ama se agacha, se acerca, limpia con cuidado. No pregunta primero por qué caíste ni cuántas veces tropezaste. Te ayuda a respirar, te toma del brazo y cuando ya no tiemblas igual, te levanta. Así hace Dios contigo. Por eso tu llanto no te descalifica como intercesor. No eres menos padre, menos madre, menos creyente, menos hijo de Dios porque lloras mientras oras. Hay oraciones que salen con voz firme y hay oraciones que salen partidas. Las dos pueden llegar al cielo. A veces tu oración no tiene palabras ordenadas. A veces solo dices: Señor, cuídalo.
A veces solo repites su nombre. A veces te quedas en silencio, con el pecho apretado, sin saber cómo pedir. Y aún ahí, Dios entiende. Salmo 56:8 dice que Dios recoge tus lágrimas. Esa imagen tiene que descansar sobre ti. Las lágrimas que derramaste en la oscuridad no cayeron al vacío. Las que escondiste para no preocupar a nadie, las que soltaste en la almohada, las que aparecieron mientras mirabas una foto antigua o leías un mensaje frío, todas fueron vistas. Dios no trata tus lágrimas como debilidad inútil. Las guarda como parte de una oración que tal vez ni siquiera supiste pronunciar. Hoy Dios te susurra al corazón. Hijo mío, veo tus lágrimas en la oscuridad. No me alejo de tu dolor. En él me acerco más. Respira con eso, porque mientras tú miras a tu hijo, Dios también te mira a ti. Mientras tú oras por su regreso, Dios sostiene tu cansancio. Mientras tú preguntas qué estará pasando dentro de él, el Señor también conoce lo que está pasando dentro de ti. No estás invisible en esta historia. No eres solo quien espera, quien ora, quien aguanta, quien intenta mantenerse firme. También eres alguien amado por Dios en medio del proceso. Quizá has vivido creyendo que tu dolor estorba tu fe, pero muchas veces tu dolor es el lugar donde la fe se vuelve más sincera. Ya no oras para sonar fuerte, oras porque necesitas a Dios. Ya no dices frases bonitas para impresionar a nadie. Dices lo poco que puedes decir, pero lo dices desde lo profundo, y el Padre recibe esa oración porque conoce el peso que llevas. Así que hoy no te exijas estar entero. Ven cómo estás, con la voz cansada, con el corazón abierto, con preguntas, con lágrimas, con ese amor que no sabe rendirse pero tampoco sabe cómo descansar. Dile al Señor: estoy quebrantado, pero tú estás cerca. Estoy cansado, pero tú velas antes que yo. Estoy llorando, pero mis lágrimas no se pierden delante de ti. Dios no se aleja del quebrantado, se acerca, y si te has estado preguntando en qué fallaste, lo que viene es para liberarte de un peso que nunca fue tuyo cargar. Número 3. No es el examen que reprobaste. Hay una pregunta que puede perseguirte incluso cuando nadie la escucha. ¿En qué fallé? Aparece cuando miras a tu hijo lejos de Dios, lejos de casa, lejos de lo que sembraste con tanto amor. Aparece cuando recuerdas una conversación que salió mal, una etapa donde quizá no estuviste como quisiste, una palabra que dijiste con cansancio, un silencio que hoy te pesa. Y entonces la mente empieza a revisar el pasado como quien busca una prueba en una habitación oscura. Pero tu hijo no es un examen que reprobaste. El mundo puede ser cruel con el corazón de un padre o una madre que sufre. A veces dice: si está así, algo hiciste mal. A veces señala, compara, acusa. A veces incluso tu propia conciencia se vuelve más dura que cualquier voz externa. Pero Dios no se acerca a tu dolor para aplastarte con culpa. Dios se acerca para levantarte con promesa. Y una promesa no te encadena al pasado. Te abre una puerta hacia lo que Él todavía puede hacer. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mira bien quién hace volver el corazón. No dice que tú lo lograrás con suficiente angustia. No dice que tu culpa lo traerá de regreso. No dice que si sufres más, amas mejor. Dice: Él hará volver. Hay una obra profunda que pertenece a Dios, una obra que toca el centro mismo de la persona, donde nacen los deseos, las decisiones, la ternura, el arrepentimiento y el regreso. Volver su corazón no es tu carga, es la promesa de Dios. Eso no significa que no tengas responsabilidad, ni que nunca haya cosas que pedir perdón, sanar o corregir. Si Dios te muestra algo, humíllate y obedécelo. Pero una cosa es reconocer con humildad lo que puedes reparar, y otra muy distinta es cargar sobre tu espalda la salvación de tu hijo, como si dependiera de tu perfección. Tú no eres el Salvador.
tú eres alguien que ama, que ora, que siembra, que espera, pero el corazón de tu hijo es un terreno que solo Dios labra. Piensa en una tierra dura después de mucho tiempo sin lluvia. Tú puedes quitar algunas piedras de la superficie, puedes acercar agua, puedes sembrar con paciencia, pero no puedes obligar a la semilla a romperse por dentro. No puedes meter la mano en lo secreto de la tierra y fabricar vida. Hay un misterio que solo Dios gobierna. Así también con el corazón. Tú riegas con oración. Dios toca la raíz. Tú hablas cuando Él abre la puerta. Dios trabaja en lo oculto cuando tú ya no puedes entrar. Por eso la culpa paraliza, te deja mirando hacia atrás, repitiendo escenas, castigándote con lo que ya no puedes cambiar. Te roba fuerza para orar hoy porque te mantiene encerrado en el ayer. La culpa te dice, ya arruinaste todo. Pero la promesa te dice, Dios todavía puede hacer volver el corazón. La culpa te acusa como si la historia hubiera terminado. La promesa te levanta para seguir creyendo. Jeremías 32:40 dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esa es una obra interior. Dios no solo cambia apariencias. Dios puede poner dentro del corazón un santo despertar, una reverencia nueva, un deseo que no estaba, una inquietud que abre camino al regreso. Lo que tú no puedes producir con presión, Dios puede sembrarlo con su espíritu. Lo que tus palabras no alcanzan, su voz sí puede alcanzarlo. Quizás sembraste lo que pudiste. Quizá no fue perfecto, pero fue real. Quizá hubo errores, pero también hubo amor. Hubo oraciones, hubo consejos, hubo noches de cuidado, hubo lágrimas escondidas, y lo que no alcanzaste a hacer, Dios no lo mira como un vacío imposible. Él sabe completar lo que tú no pudiste sostener. Su gracia no empieza donde termina tu perfección. Su gracia entra precisamente donde reconoces tus límites. Tu culpa no salva a nadie. Tu fe sí abre la puerta. Así que hoy suelta esa sentencia contra ti. No sigas llamándote fracaso cuando Dios te llama intercesor. No sigas castigándote como si tu dolor pudiera comprar el regreso de tu hijo. Cristo ya cargó lo que tú no podías cargar. Ahora te invita a orar desde la esperanza, no desde la vergüenza, a amar desde la confianza, no desde el miedo, a esperar mirando la promesa, no solo revisando tus heridas. Di despacio, como quien deja una piedra pesada al pie de la cruz. Yo suelto la culpa que me acusa y recibo la promesa de que Dios mismo hará volver el corazón de mi hijo. Hoy deja de medir tu amor por el resultado visible. Ama, ora, bendice, espera, pide perdón si Dios te lo muestra, pero no cargues lo que solo el Señor puede hacer. El corazón de tu hijo no está fuera del alcance de Dios. Y si Él prometió hacer volver corazones, entonces tu oración no nace de una condena, nace de una esperanza viva. Volver su corazón no es tu carga, es la promesa de Dios. Si lo que necesitas hoy es una promesa con tu nombre escrito en ella, escucha lo que el Señor declara a continuación. Número 4. Yo salvaré a tus hijos. Hay batallas por un hijo que te dejan sin palabras, no porque hayas dejado de creer, sino porque ya no sabes cómo pelear. Has hablado, has esperado, has llorado, has intentado acercarte con cuidado, has retrocedido para no herir más, has vuelto a orar en secreto, y aún así, a veces sientes que hay algo reteniéndolo, algo más fuerte que tus consejos, más fuerte que tus abrazos, más fuerte que tus intentos de traerlo de vuelta. Pero escucha esto con el corazón abierto. Lo que parece más fuerte que tu hijo no es más fuerte que Dios. Isaías 49:25 dice, tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
No es una frase suave para consolarte por un momento. Es una promesa firme. Es Dios entrando en la causa. Es el Señor diciéndote que este dolor no queda solamente en tus manos cansadas. El pleito por tu hijo ya no es solo tuyo. Lo tomó alguien que nunca ha perdido un caso. Yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Qué descanso tan profundo, porque a veces tú has sentido que tienes que defender solo esa vida, esa alma, ese futuro. Has sentido que si bajas la guardia, todo se pierde. Que si no estás pendiente, algo se rompe. Que si no insistes, la distancia gana. Pero Dios no te está pidiendo que ocupes su lugar, te está mostrando el suyo. Tu pleito yo lo defenderé. No dice, defiéndelo tú hasta que no puedas más. Dice, yo lo defenderé. Hay pleitos que no se ganan con fuerza humana. Hay cadenas que no se rompen con discusiones. Hay influencias, confusiones, heridas y ataduras que tú no puedes deshacer con tus manos. Puedes amar, puedes orar, puedes bendecir. Puedes estar disponible cuando Dios abra la puerta. Pero la batalla más profunda la pelea el Señor. Y eso no te vuelve pasivo, te vuelve libre para orar sin desesperarte, para amar sin destruirte, para esperar sin creer que todo depende de ti. Tal vez hay un valiente que parece tenerlo tomado, una costumbre, una relación, una mentira, una herida, una rebeldía, una tristeza que no confiesa, un enojo contra Dios, una vida que parece arrastrarlo lejos. Tal vez hay un tirano que te hace sentir que ya no hay forma de rescatarlo. Pero el mismo Dios que habla en Isaías declara que aún el cautivo será rescatado. Lo que retiene no tiene la última palabra cuando Dios decide salvar. No estás poniendo el nombre de tu hijo delante de un Dios débil. No estás clamando ante un padre que mira desde lejos sin poder hacer nada. Estás hablando con el Señor, que defiende pleitos imposibles, que rompe yugos, que abre cárceles, que llama por nombre, que entra donde tú no puedes entrar y toca lo que tú no puedes tocar. Cuando Él dice, yo salvaré, no está usando palabras pequeñas, está poniendo su fidelidad sobre tu esperanza. Quizá tu fe ha estado cansada porque has mirado demasiado el tamaño del problema. Has contado los años, las caídas, las conversaciones fallidas, las promesas rotas, las puertas cerradas. Y sí, todo eso duele. Pero hoy el Señor te invita a mirar también el tamaño de su promesa. No solo mires lo que lo retiene, mira a quien lo puede liberar. No solo mires lo que parece dominarlo, mira a quien tiene autoridad sobre todo nombre, sobre toda sombra, sobre toda distancia. Hoy Dios te susurra al alma. Yo te digo hoy, el que retiene a tu hijo no es más fuerte que yo. Tu pleito lo defiendo yo y a tus hijos los salvo yo. Recibe esa frase como aceite sobre una herida abierta. No corras, no la leas como una idea más. Deja que baje hasta ese lugar donde llevas años cargando miedo. Tu pleito lo defiende Él. A tus hijos los salva Él. Eso no significa que todo ocurrirá como tú imaginas, ni en el calendario que tú quisieras, pero sí significa que no estás abandonado en esta causa. Hay un defensor más fuerte que tu angustia. Hay un Salvador más fiel que tu cansancio. Por eso tu declaración de hoy no nace de orgullo, nace de rendición. Di despacio, poniendo el nombre de tu hijo delante de Dios. Yo declaro sobre mi hijo, el Señor defiende mi pleito y Él lo salvará. Dilo otra vez, aunque la voz te tiemble. Yo declaro sobre mi hijo, el Señor defiende mi pleito y Él lo salvará. No lo dices para negar la lucha, lo dices para poner la lucha bajo la autoridad del Señor. No lo dices porque ya viste todo resuelto. Lo dices porque Dios habló antes de que tú vieras el final. Hoy no cargues solo ese pleito. Ponlo en manos del defensor. No cargues solo ese nombre. Ponlo en manos del Salvador. Y cuando el miedo vuelva a decirte que lo retiene es demasiado fuerte, responde con la palabra:
Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y para que veas hasta dónde llega ese amor que pelea por tu hijo, déjame llevarte al camino donde un padre hizo algo que nadie esperaba. Número 5. El amor que corre por el camino. A veces, cuando piensas en tu hijo lejos, imaginas al padre esperando en la puerta con los brazos cruzados, serio, midiendo cada paso, listo para pedir explicaciones antes de abrazar. Y aunque no lo digas en voz alta, esa imagen te pesa, porque si Dios está esperando así, entonces tu hijo tendría que llegar perfecto, arrepentido, limpio, ordenado, con todas las palabras correctas. Pero Jesús nos mostró otro Padre. Lucas 15:20 dice que cuando el Hijo aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. No dice que el Padre esperó sentado hasta que el Hijo llegara a la puerta. No dice que lo dejó caminar solo todo el tramo de vergüenza. No dice que primero exigió una explicación. Dice que corrió. El Padre no espera en la puerta, corre por el camino. Imagina, el Hijo viene cargando su fracaso. Tal vez trae los pies cansados, la ropa marcada por el polvo, la mirada baja, el alma llena de vergüenza. Viene ensayando un discurso, viene calculando cómo pedir un lugar pequeño, cómo aceptar menos, cómo decir, ya no soy digno. Pero antes de que pueda sostener su culpa delante del Padre, el Padre se mueve. No espera el discurso para decidir amar. No espera la explicación para sentir misericordia. Corre primero. Ese amor se adelanta al merecimiento. Y eso necesitas creerlo por tu hijo, porque quizá tú estás esperando señales de cambio para sentir esperanza. Esperas que él diga algo, que vuelva a pedir perdón, que reconozca el daño, que dé un paso visible. Pero el amor de Dios no empieza después del regreso perfecto. El amor de Dios sale al encuentro mientras todavía hay polvo, mientras todavía hay vergüenza, mientras todavía faltan palabras. El Padre no ama porque el Hijo ya llegó limpio, corre porque sigue siendo hijo. Imagínate al Hijo ensayando sus palabras y al Padre llegando antes de la primera frase sin dejarlo terminar. Imagínate esa boca preparada para confesar indignidad y de pronto un beso interrumpiendo la culpa. Imagínate esos hombros tensos, esperando rechazo y de pronto dos brazos rodeándolo. La vergüenza venía corriendo detrás del Hijo, pero el Padre corrió más rápido. El miedo venía con su acusación, pero el abrazo llegó primero. El abrazo estaba listo antes del discurso. Esto no significa que el pecado no importe, no significa que el daño no duela, no significa que el regreso no necesite verdad, significa que la misericordia de Dios no es fría. El Padre no humilla al que vuelve para después restaurarlo, lo cubre, lo sostiene, lo recibe, y desde ese abrazo empieza la restauración. Porque hay corazones que no se levantan bajo condena, pero sí bajo una misericordia que les recuerda quiénes son. Génesis 33:4 tiene una escena parecida, una de esas escenas que parecen abrir una ventana al corazón de Dios. Dice que Esaú corrió al encuentro de Jacob, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Jacob venía con miedo. Venía esperando quizás juicio, enojo, una cuenta pendiente, pero el encuentro fue abrazo, fue llanto, fue una sorpresa de reconciliación donde él esperaba rechazo. Hay caminos donde uno llega temblando y Dios ya preparó misericordia. Tal vez tu hijo, aunque hoy parezca duro, también carga miedo. Miedo de volver, miedo de enfrentar lo que hizo, miedo de no ser recibido. Miedo de que la casa ya no tenga lugar para él. Miedo de que Dios solo quiera reprocharle. Por eso es tan importante que tú cambies la imagen del Padre en tu corazón. No estás orando a un Dios con brazos cruzados. Estás orando al Dios que corre. Y si Dios corre, tú puedes descansar un poco. No tienes que fabricar el abrazo. No tienes que perseguir cada paso con ansiedad.
No tienes que imaginar a Dios lento para perdonar y rápido para castigar. El Padre ya sabe amar mejor que tú. Él sabe cuándo salir al camino, cuándo tocar el corazón, cuándo quebrar la vergüenza, cuándo interrumpir el discurso con misericordia. Tú oras, sí. Tú esperas, sí. Tú bendices, sí. Pero el amor que va por el camino es más grande que tu fuerza. Quizá hoy necesitas decirle al Señor: Padre, enséñame a verte corriendo, enséñame a no imaginarte distante, enséñame a descansar en tu misericordia por mi hijo, porque cuando tu corazón entiende que Dios se adelanta, tu oración cambia. Ya no oras como quien intenta convencer a un padre frío, oras como quien se une al amor de un padre que ya está en movimiento. Y si el abrazo estaba listo antes del discurso, entonces todavía hay esperanza para ese hijo que no sabe cómo volver. Todavía hay misericordia para esa historia que parece rota. Todavía hay un camino donde el polvo puede levantarse, donde un padre puede correr, donde la vergüenza puede ser absorbida por un amor más fuerte. Ahora bien, mientras Dios corre, ¿qué te toca hacer a ti? Hay un hombre en la Biblia que nos enseña cómo se espera de rodillas. Número 6, como Job de mañana. Hay oraciones que nadie aplaude, pero sostienen una casa entera. Son esas oraciones que haces cuando todavía está oscuro, cuando el día apenas empieza y ya tu corazón está pensando en tu hijo. Quizá antes de revisar el teléfono, antes de preparar el desayuno, antes de salir al trabajo, ya hay un nombre que se despierta contigo. No siempre tienes palabras nuevas. A veces dices lo mismo de ayer. A veces repites lo mismo de hace meses. Pero lo dices otra vez, porque amar también es volver a poner delante de Dios a quien no puedes controlar, y eso no es inútil. Job 1:5 dice algo profundamente tierno, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, de esta manera hacía todos los días. Job no esperaba a que la tormenta apareciera para orar. No esperaba una noticia mala. No esperaba una caída visible. Se levantaba de mañana y presentaba a sus hijos delante de Dios. Había en él una vigilancia santa, no una ansiedad desordenada. Había amor convertido en altar. Había una fe que entendía algo que tú también estás aprendiendo. Hay batallas que se cubren antes de que se vean. Tal vez tú has pensado que tu oración diaria se volvió repetición. Miras al cielo y dices: Señor, otra vez vengo con lo mismo. Otra vez su nombre, otra vez su carácter, otra vez sus decisiones, otra vez sus heridas, otra vez su regreso. Pero escucha esto: lo que repites cada día no siempre es vacío, muchas veces es fidelidad. La gota que cae sobre la piedra no parece hacer nada al principio. Cae una vez y la piedra sigue igual. Cae otra vez y nada cambia ante los ojos. Pero con el tiempo, esa constancia deja marca. Así también hay oraciones que no hacen ruido, pero abren camino en lo invisible. Hay un altar que se levanta cada mañana con el nombre de tu hijo. No necesitas palabras perfectas para levantarlo. No necesitas sentirte fuerte. No necesitas tener una oración larga, adornada, llena de frases nuevas. A veces el altar de la mañana se levanta con una frase sencilla: Señor, guárdalo. A veces con una lágrima, a veces con un silencio donde solo respiras profundo y lo entregas otra vez. Dios no desprecia esa sencillez. Él sabe distinguir entre una repetición sin alma y una perseverancia nacida del amor. ¿Quién te dijo que orar lo mismo todos los días no tiene valor? El mundo mide lo visible, lo inmediato, lo que se puede mostrar. Dios mira lo secreto. El mundo dice: si no ves cambios, deja de insistir. Dios dice: no te canses de ponerlo en mis manos. El mundo se burla de la espera. Dios honra la fidelidad escondida.
y quizá tu hijo no sabe cuántas veces fue cubierto por una oración antes de salir de casa, antes de dormir, antes de tomar una decisión, antes de entrar en un lugar peligroso. Pero el cielo sí lo sabe. Jeremías 31:16 dice: «Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo». Qué promesa tan delicada para alguien que ha llorado por sus hijos. Dios no llama inútil a tu trabajo de rodillas, lo llama trabajo, lo ve, lo cuenta, lo recibe. Hay salario para lo que hiciste en secreto, para esas madrugadas donde nadie te vio, para esas veces que no tenías fuerzas y aún así pronunciaste su nombre delante del Señor. Tu espera no está vacía. Quizá no estás predicándole todos los días a tu hijo, pero estás hablándole todos los días a Dios de tu hijo, y eso importa. Hay puertas que tus palabras ya no pueden abrir directamente, pero la oración sigue entrando donde tus manos no llegan. No para manipularlo, no para forzar su voluntad, sino para cubrirlo, para pedir misericordia, para que Dios prepare encuentros, despierte memorias, rompa engaños, sane heridas y mantenga encendida una luz en el camino de regreso. Job lo hacía todos los días. Esa frase parece pequeña, pero tiene peso. Todos los días. No solo cuando sentía emoción, no solo cuando veía resultados, no solo cuando sus hijos estaban cerca, todos los días. Porque la intercesión no siempre es un fuego alto, a veces es una lámpara que no se apaga. No ilumina toda la ciudad, pero ilumina la habitación. No hace ruido, pero permanece. Y hay hogares que siguen de pie porque alguien decidió no apagar esa lámpara. Tal vez hoy estás cansado de orar, no porque dejaste de amar, sino porque llevas mucho tiempo sin ver respuesta. Te entiendo. Hay cansancios que no se resuelven con una frase bonita. Pero hoy Dios no viene a exigirte una fuerza que no tienes. Viene a recordarte que tu constancia no se perdió, que cada mañana en que levantaste ese altar, el cielo escuchó, que cada nombre entregado volvió a las manos correctas. Por eso di despacio, como una decisión humilde. Yo me levanto cada día a cubrir a mi hijo en oración, y mi trabajo no será en vano. No lo digas como quien presume fortaleza. Dilo como quien se aferra a una promesa. Dilo mientras preparas café. Dilo mientras caminas por la casa. Dilo cuando pases por su habitación. Dilo cuando la preocupación quiera robarte la paz. Tu oración es altar, no rutina vacía. Tu perseverancia es semilla, no pérdida de tiempo. Tu espera tiene testigo, tiene propósito, tiene salario en Dios. Pero quizá hoy ya no te quedan fuerzas para llorar más. Si es así, lo que viene es exactamente la palabra que necesitas oír. Número 7. ¿Hasta cuándo voy a llorar? Hay una pregunta que quizá no te atreves a decir en voz alta, pero Dios ya la escuchó muchas veces dentro de ti. ¿Hasta cuándo voy a llorar? No es que no ames, no es que te hayas cansado de tu hijo, no es que ya no te importe. Es que hay lágrimas que, cuando se alargan demasiado, empiezan a vaciarte por dentro. Lloras en la noche, lloras en silencio, lloras después de una llamada fría, lloras cuando recuerdas cómo era antes, lloras cuando ves a otros hijos volver y el tuyo todavía parece lejos. Y llega un momento en que hasta llorar cansa. Por eso Jeremías 31:16 no llega como un regaño, sino como una mano suave sobre tu rostro. Dice el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, y volverán de la tierra del enemigo. Escucha bien, Dios no te dice que dejes de llorar porque tu dolor no importa. No te dice que seques tus ojos como si exageraras. No minimiza tu herida, no te manda a fingir alegría. Te da permiso de respirar otra vez porque hay una promesa sosteniendo ese mandato. Reprime del llanto tu voz, porque volverán. Esa es la diferencia. Dios no te pide que pares de llorar porque todo fue fácil, sino porque tus lágrimas no fueron ignoradas. No te dice, basta, con dureza.
Te dice, basta, hijo mío, porque yo he visto tu trabajo. Hay lágrimas que han sido oración, hay gemidos que han sido intercesión. Hay noches donde no supiste qué pedir, pero tu llanto subió como incienso delante de Dios, y el cielo no lo despreció. Salmo 56, 8, dice que Dios pone tus lágrimas en su redoma. Esa imagen es preciosa. No caen al vacío, no se pierden en la almohada, no desaparecen en el baño donde cerraste la puerta para que nadie te viera. Dios las recoge, cada una tiene testigo, cada una tiene memoria delante de Él, cada una que derramaste por tu hijo, por su alma, por su regreso, por su sanidad, por su libertad, fue vista por el Padre. Tus lágrimas no se perdieron, están guardadas. Piensa en alguien que trabaja sembrando bajo el sol. Sus manos se agrietan, la espalda duele, la tierra no responde de inmediato. Desde lejos parece que solo está enterrando semillas en silencio. Pero el sembrador sabe que hay un trabajo que no se mide por lo que se ve ese mismo día. Sabe que debajo de la tierra ocurre algo que sus ojos no controlan. Así ha sido tu oración, así han sido tus lágrimas. Parecía que solo llorabas, pero estabas sembrando. Parecía que solo sufrías, pero estabas presentando un nombre delante del trono de Dios. Y Dios dice, hay salario para tu trabajo. Es decir, hay recompensa en Dios para lo que hiciste de rodillas. Hay respuesta para la fidelidad escondida. Hay fruto para la semilla que pusiste entre lágrimas. Quizá todavía no sabes cómo vendrá, cuándo vendrá, por qué camino vendrá, pero la promesa no termina en seca tus ojos. Termina en volverán de la tierra del enemigo. Eso significa que la tierra donde tu hijo está no es más fuerte que el Dios que lo llama. Puede parecer una tierra de confusión, de orgullo, de heridas, de malas compañías, de decisiones oscuras, de distancia espiritual. Puede parecer una tierra donde tu voz ya no entra, pero Dios la llama tierra del enemigo, no casa definitiva. Y si no es casa definitiva, entonces no tiene derecho eterno sobre él. Lo que hoy parece retenerlo no tiene la última palabra. Puedes dejar que esta verdad toque tu cansancio, no para negar lo que ves, sino para esperar distinto. Porque hay un llanto que nace de la desesperación y hay un llanto que nace de la esperanza. El primero te hunde, el segundo te entrega. El primero dice, todo está perdido. El segundo dice, Señor, me duele, pero tú aún puedes traerlo de vuelta. Hoy Dios te susurra, alma mía que oras, seca tus ojos. No te pido que olvides, te pido que esperes distinto. Hay paga para tu trabajo y volverán. Quédate ahí un momento. No tienes que dejar de amar para dejar de llorar con desesperación. No tienes que endurecerte para descansar. No tienes que apagar la sensibilidad para recibir paz. Secar tus lágrimas no significa abandonar a tu hijo. Significa entregarlo otra vez en manos más fuertes que las tuyas. Significa decir, Señor, ya lloré lo que podía llorar. Ahora quiero esperar con tu promesa en el pecho. Tal vez mañana volverá una lágrima. Y si vuelve, no te condenes. Dios no está contando tus lágrimas para avergonzarte, sino para guardarlas. Pero cuando esa tristeza quiera convertirse en desesperanza, vuelve a Jeremías 31:16. Dilo despacio, reprime del llanto tu voz, porque volverán. No como una frase mágica, como una cuerda firme para no hundirte. Hoy puedes lavarte el rostro, puedes respirar. Puedes dormir un poco más en paz. Puedes orar sin sentir que tienes que romperte para que Dios te escuche. Tu trabajo de rodillas no fue en vano. Tus lágrimas tienen memoria delante de Dios. Tu hijo no está fuera del alcance del Padre. Y si secar las lágrimas significa también soltar el control, hay una mujer que en el templo nos enseñó cómo se entrega un hijo en las manos de Dios. Número 8. Soltar lo que no puedes sostener. Hay un punto en el amor por un hijo donde las manos empiezan a doler de tanto apretar.
no porque quieras dominarlo, no porque quieras quitarle su libertad, sino porque tienes miedo de que si lo sueltas, se pierda más. Tienes miedo de dejar de insistir un poco y que eso signifique abandono. Tienes miedo de descansar y que parezca indiferencia. Y entonces vives con el alma cerrada como un puño, sosteniendo preocupaciones, escenarios, preguntas, mensajes no respondidos, conversaciones pendientes, decisiones que no dependen de ti. Pero hay cargas que no fueron hechas para tus manos. Hay un trecho del camino que tú puedes caminar, y hay un trecho que solo Dios puede correr. Tú puedes amar, puedes aconsejar cuando se abra la puerta, puedes pedir perdón si hay algo que sanar, puedes orar cada mañana, puedes mantener encendida la lámpara de casa, pero no puedes entrar al centro de su corazón y cambiarlo desde adentro. No puedes perseguirlo hasta cada pensamiento, no puedes dormir por él, decidir por él, arrepentirte por él, volver por él. Hay un límite santo donde el amor deja de controlar y empieza a confiar. Y ese límite no es derrota, es altar. Ana entendió algo de esto. En 1 Samuel 1, 27 y 28, ella dice, por este niño oraba, yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ana no habló desde la indiferencia. Ella había llorado, había clamado, había derramado su alma delante del Señor. Ese hijo no era una cosa pequeña para ella. Era respuesta, promesa, milagro, suspiro cumplido. Y aún así, cuando lo recibió, no lo encerró en sus manos. Lo dedicó a Jehová. Eso es fuerte, porque entregar a Dios lo que más amas nunca se siente fácil. Se siente como abrir las manos cuando todo dentro de ti quiere cerrarlas. Se siente como llevar al altar no lo que te sobra, sino lo que más te importa. Pero Ana nos enseña que dedicar no es perder. Dedicar es reconocer. Señor, este hijo vino de ti, vive delante de ti y está más seguro en tus manos que en las mías. Lo que sueltas en sus manos no se cae. Imagínate por un momento que llevas un vaso lleno hasta el borde, caminando por una habitación oscura. Vas tenso, despacio, mirando cada paso, cuidando que no se derrame nada. Mientras más miedo tienes, más te tiemblan las manos. Y mientras más te tiemblan, más peligro parece haber. Pero entonces alguien enciende la luz y te dice, dámelo, yo puedo sostenerlo. Soltar no significa que el vaso deja de importarte, significa que reconoces que tus manos cansadas necesitan descansar en manos más firmes. Así pasa con tu hijo. Soltarlo no es dejar de amarlo, es dejar de ahogarte intentando sostener lo que solo Dios puede guardar. Soltar no es cerrar la puerta, es poner la llave en manos del Padre. Soltar no es dejar de orar, es orar sin desesperarte por controlar cada detalle. Soltar no es abandonar, es amar sin ahogar. Tal vez has confundido preocupación con responsabilidad. Crees que si no estás pensando en él todo el día, entonces no lo amas lo suficiente. Crees que si no revisas, si no llamas, si no preguntas, si no insistes, algo malo pasará y será culpa tuya. Pero la ansiedad no es una forma más alta de amor. La angustia no salva. El control no redime. Dios no te está pidiendo que dejes de amar a tu hijo. Te está enseñando a amarlo desde un lugar más sano, más humilde, más confiado. Porque hay un amor que cuida y hay un miedo que asfixia. Hay una presencia que bendice y hay una persecución que cansa. Hay palabras que abren camino y hay palabras que, dichas desde el pánico, levantan muros. Dios quiere enseñarte la diferencia. No para condenarte, sino para darte descanso, porque Él sabe que has estado sosteniendo demasiado. Hoy puedes decir con Ana, Señor, por este hijo oraba. Esa frase tiene historia, tiene lágrimas, tiene madrugadas, tiene espera, tiene heridas, tiene fe. Y después puedes añadir, yo pues lo dedico también a Jehová.
No porque ya no te importe, no porque ya no duela, sino porque entiendes que el mejor lugar para alguien que amas no es bajo tu control, sino bajo el cuidado de Dios. Di despacio, como quien abre las manos delante del cielo. Hoy digo, Señor, este hijo es tuyo, lo dedico a ti todos los días que viva. Tal vez al decirlo, sientas miedo. Está bien, la fe no siempre empieza sin temblor. A veces, la fe es una mano temblando mientras se entrega. A veces es una madre o un padre respirando profundo antes de soltar una preocupación que cargó por años. A veces es mirar al cielo y decir, no puedo más, pero tú sí puedes, y eso también es oración. Hoy no tienes que sostenerlo todo, no tienes que resolverlo todo, no tienes que vigilar cada paso como si Dios estuviera distraído. Hay un Padre que corre por el camino, un Dios que defiende tu pleito, un Señor que salva, un pastor que sabe traer de vuelta. Tu tarea no es reemplazar a Dios. Tu tarea es poner a tu hijo en sus manos una y otra vez, hasta que tu alma aprenda a descansar allí. Lo que sueltas en sus manos no se cae, pero soltar no significa callar. Hay una mujer que no soltó la puerta hasta que su hija fue sanada. Y su historia es para ti. Número 9. La que no se fue de la puerta. Hay puertas frente a las que uno se cansa de esperar. Puertas espirituales, puertas familiares, puertas del corazón. Te acercas una vez, oras, golpeas con fe, esperas una respuesta y parece que nada se mueve. Vuelves otro día, vuelves otra noche, vuelves con menos fuerza, pero vuelves. Porque cuando se trata de un hijo, no te vas tan fácil, aunque duela, aunque parezca que no escuchan, aunque la respuesta tarde. Hay un amor que se queda en la puerta, y quizá tú estás ahí, no físicamente, pero sí por dentro, de pie frente a Dios, con el nombre de tu hijo en la boca diciendo, Señor, ten misericordia, Señor, míralo, Señor, líbralo, Señor, tráelo de vuelta. Y mientras oras, una parte de ti se pregunta si tu insistencia molesta, si ya pediste demasiado, si ese silencio significa que Dios dijo que no. Pero escucha esto con calma. El todavía no de Dios no siempre es un no. A veces ese es el lugar donde la fe se purifica, se afirma y aprende a no soltar la puerta. Mateo 15, 28. Nos lleva a una mujer que no estaba pidiendo por sí misma. Estaba pidiendo por su hija. Su hija no estaba allí de pie, no estaba escuchando la conversación, no estaba viendo a Jesús, estaba lejos. Y aún así, el dolor de esa madre la llevó hasta el Señor. Ella intercedió por una hija ausente. Eso ya tiene una palabra para ti. No necesitas que tu hijo esté presente para que la fe lo alcance. Tu fe alcanza a tu hijo donde tus brazos no llegan. Esta mujer se acercó con una necesidad que no podía resolver en casa. Había una aflicción sobre su hija, algo que la atormentaba, algo que estaba más allá de sus fuerzas. Y cuando llegó a Jesús, no llegó con orgullo, llegó con clamor. Llegó con una frase que tal vez tú también has repetido de distintas maneras: Señor, socórreme. No trajo argumentos brillantes, no trajo una explicación perfecta, trajo necesidad, trajo amor, trajo perseverancia. Y aquí la historia toca una parte difícil. Al principio no recibió la respuesta que esperaba. Hubo silencio, hubo una aparente distancia, hubo una prueba en el camino de su ruego. Y quizá eso te habla demasiado, porque tú sabes lo que es orar y sentir silencio. Sabes lo que es pedir una señal y no verla. Sabes lo que es clamar por un hijo mientras la situación parece igual o incluso peor. ¿Qué haces cuando oras por alguien que amas y el cielo parece no contestar de inmediato? Ella no se fue. Qué frase tan pequeña, pero qué fuerza tan grande. No se fue. No permitió que el silencio fuera su final. No dejó que la demora apagara su ruego. No interpretó la espera como rechazo definitivo. Se quedó allí, delante de Jesús, aferrada a una misericordia que todavía no veía manifestada.
pero que de alguna manera sabía que estaba en él. Porque la fe verdadera no siempre entiende el proceso, pero reconoce a quien no debe soltar. Imagínate a esa mujer, sin soltar, repitiendo su ruego. Su hija lejos, quizá atrapada en una condición que parecía dominarlo todo. Ella frente a Jesús, sin tener a su hija de la mano, sin poder mostrarle la escena completa, sin poder controlar lo que ocurría en casa. Solo tenía su fe, solo tenía su clamor, solo tenía una certeza. Si Jesús dice una palabra, la distancia no será obstáculo. Y Jesús finalmente dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15, 28 continúa diciendo: «Y su hija fue sanada desde aquella hora». Desde aquella hora. No cuando la madre llegó a casa, no cuando la hija se acercó físicamente a Jesús, no cuando alguien hizo una ceremonia visible. Desde aquella hora, a distancia. En el mismo momento en que la fe fue respondida, la hija fue tocada donde estaba. Eso debe encender algo en tu corazón. Porque tal vez tu hijo está lejos de casa, lejos de la iglesia, lejos de una conversación contigo, lejos de todo lo que tú quisieras que volviera a abrazar. Pero no está lejos de Dios. La distancia que te limita a ti no limita al Señor. La puerta cerrada que te detiene a ti no detiene su poder. El mensaje que no responde, la llamada que no contesta, la frialdad con la que te habla, nada de eso bloquea la misericordia de Cristo cuando Él decide obrar. Aunque tu hijo no esté frente a ti, tu fe cruza la distancia y lo toca donde tú no puedes. Pero esta verdad no es para que uses la oración como control. Es para que recuperes esperanza. Tú no oras para manipular a tu hijo. Oras para ponerlo bajo la misericordia de Jesús. Oras para que la gracia llegue donde tu voz ya no entra. Oras para que Dios sane lo que tú no viste romperse. Oras para que el Señor libere lo que ni siquiera sabes nombrar. Oras porque hay poder en acercarse a Cristo con el dolor de otro en el pecho. Tal vez has pensado: si Él no quiere venir, ¿de qué sirve que yo ore? Sirve porque la mujer cananea no llevó a su hija físicamente, pero llevó su necesidad espiritualmente. Sirve porque Dios escucha la intercesión de quien ama. Sirve porque hay momentos en que un hijo no sabe pedir ayuda, pero alguien que lo ama sigue tocando la puerta por él. Sirve porque la fe no necesita tener todos los detalles bajo control para ser recibida por Jesús. No te vayas de la puerta. No te vayas, aunque tengas que descansar un poco para no romperte. No te vayas, aunque tu oración sea más corta que antes. No te vayas, aunque ya no sepas qué frase decir. Quédate con un clamor sencillo: Señor, socórreme. Señor, alcanza a mi hijo. Señor, sana desde esta hora lo que yo no puedo sanar. Esa oración, dicha con lágrimas o con voz cansada, puede cruzar distancias que tus pies no pueden caminar. Y hoy, si te queda fe, aunque sea pequeña, ponla delante de Jesús. Di el nombre de tu hijo, no desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la desesperación que quiere controlar, sino desde la perseverancia que sabe esperar. Y declara en tu corazón: mi fe alcanza a mi hijo donde mis brazos no llegan. Jesús puede sanar desde esta hora, porque el todavía no es un no. El silencio no es el final. La distancia no es una muralla para Dios. Y la historia de una mujer que no se fue de la puerta sigue hablándote hoy. Hay respuestas que llegan porque alguien decidió quedarse clamando. Y si te preguntas cómo Dios alcanza un corazón que parece cerrado, escucha lo que Él mismo dijo que haría con la oveja perdida. Número 10. Yo buscaré la perdida. Hay una clase de miedo que aparece cuando ya no sabes dónde está el corazón de tu hijo. Puede estar físicamente cerca, quizá bajo el mismo techo, quizá respondiendo mensajes, quizá sentado a la mesa, pero por dentro lo sientes lejos. Lo miras y te preguntas en silencio: ¿dónde se fue? ¿En qué monte se escondió? ¿Qué herida lo llevó tan lejos?
¿Qué voz lo convenció de alejarse? Y esa pregunta duele, porque tú puedes ver su rostro, pero no siempre puedes entrar a su alma. Hay distancias que no se miden en kilómetros. Por eso Ezequiel 34:16 dice: Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mira cuántas veces Dios dice yo. No te está entregando una carga imposible. No está diciendo, búscala tú como puedas. No está diciendo, trae de vuelta con tus fuerzas lo que se fue demasiado lejos. Él mismo se presenta como pastor. Él mismo toma la iniciativa. Él mismo sale a buscar. El pastor no espera la oveja, sale a buscarla. Una oveja perdida no siempre sabe volver. A veces no reconoce el camino. A veces se aleja persiguiendo algo que parecía seguro. A veces cae en un terreno donde ya no puede levantarse sola. A veces se queda quieta, herida, confundida, enredada entre piedras y espinos. Y si el pastor solo esperara en el redil, muchas ovejas nunca volverían. Pero el pastor de tu hijo no es pasivo, no ama desde lejos con los brazos cruzados. Sale. Mientras tú no sabes dónde está tu hijo, el pastor sí lo sabe y ya va tras él por el monte. Tal vez tú solo ves señales de distancia. Una mirada fría, una conversación cortada, una forma distinta de hablar, decisiones que no entiendes, silencios que te duelen. Pero Dios ve el lugar exacto donde empezó a perderse. Ve la herida que no te contó, ve la mentira que creyó, ve el cansancio que esconde detrás de dureza, ve el miedo que disfraza de rebeldía, ve el vacío que intenta llenar lejos de casa. Donde tú ves conducta, el pastor ve historia. Donde tú ves resistencia, él ve una oveja que necesita ser encontrada. Y eso no significa justificar lo malo, significa entender que Dios sabe buscar con misericordia y verdad al mismo tiempo. Él no se confunde, Él no llama bien a lo que destruye, pero tampoco abandona al que cayó en ello. El mismo versículo dice, vendaré la perniquebrada. Vendar es acercarse a la herida, no gritar desde lejos. Vendar es tocar con cuidado lo que duele. Vendar es detener la sangre, limpiar, cubrir, sostener. Hay cosas en tu hijo que no se sanan con presión, sino con el toque paciente del pastor. Quizá tu hijo no solo está descarriado, quizá está perniquebrado. Camina, pero por dentro cojea. Habla fuerte, pero hay algo quebrado. Responde duro, pero tal vez está defendiendo una herida. Parece indiferente, pero quizá está cansado de sentirse perdido. Y tú, desde tu amor, quisieras entrar y arreglarlo todo. Pero hay vendas que solo Dios sabe poner. Hay fracturas del alma que solo su mano puede tratar sin romper más. Respira con esto. Dios sabe dónde tocar. También dice, fortaleceré la débil. Porque no toda oveja perdida está desafiante. Algunas están agotadas, algunas no vuelven porque no tienen fuerzas. Algunas quieren levantarse, pero se sienten indignas. Algunas ya escucharon tantas voces de condena que no pueden creer que todavía haya redil para ellas. Y allí también va el pastor, no solo para corregir, sino para fortalecer. No solo para llamar, sino para cargar si hace falta. Tal vez llevas tiempo orando como quien grita hacia un monte oscuro sin recibir respuesta. Dices su nombre, pero no sabes en qué parte del camino está. No sabes si te escucha. No sabes si Dios está haciendo algo. Hoy, el Señor te recuerda que tu oración no cae en un vacío. Mientras tú oras desde casa, el pastor camina por lugares que tú no puedes pisar. Entra en memorias, cruza noches, toca conversaciones, usa personas, despierta preguntas, abre grietas de luz en paredes cerradas. Hoy Dios te susurra al corazón, yo conozco el lugar donde tu hijo se escondió. No lo he perdido de vista, yo buscaré la perdida y la haré volver. No corras sobre esa frase, deja que te sostenga, porque tú has vivido como si perderlo de vista fuera perderlo para siempre. Pero no es así. Tú puedes perder señales. Dios no pierde ovejas.
Tú puedes no saber qué está pasando. Dios sí lo sabe. Tú puedes no alcanzar con tus brazos. El pastor alcanza con su vara, con su voz, con su amor, con su paciencia. Y cuando Él dice, haré volver al redil la descarriada, no habla de un regreso frío. El redil no es solo un lugar, es seguridad, es pertenencia, es descanso, es volver a estar bajo cuidado, es dejar de vagar sin dirección, es regresar al lugar donde la voz del pastor vuelve a ser reconocida. Eso estás pidiendo por tu hijo, aunque no siempre lo digas así, que vuelva al redil, que vuelva a la voz, que vuelva a la casa del alma, que vuelva a Dios. Así que hoy no ores imaginando a un Dios inmóvil. Ora viendo al pastor en movimiento. Cuando el miedo te diga, está demasiado perdido, responde, yo buscaré la perdida. Cuando la angustia te diga, ya no hay camino de vuelta, responde, haré volver al redil la descarriada. Cuando el dolor te diga, está demasiado herido, responde, vendaré la perniquebrada. Cuando lo veas débil, confundido o endurecido, declara, el Señor fortalecerá la débil. Y lo más profundo es esto. Hay algo que Dios promete hacer dentro del corazón de tu hijo, algo que ni tú ni nadie puede hacer por él. Número 11. Lo que solo Él puede hacer en su corazón. Hay cambios que tú no puedes producir por mucho que ames. Puedes hablar con cuidado, puedes repetir una verdad 1000 veces, puedes dejar mensajes, puedes aconsejar, puedes llorar, puedes esperar despierto, puedes intentar encontrar la frase exacta que por fin abra una puerta. Pero hay un punto donde descubres que el corazón de un hijo no se conquista a presión, no se transforma con insistencia humana, no se dobla con miedo, no vuelve a Dios porque tú lo empujes lo suficiente. Vuelve cuando Dios toca por dentro lo que nadie más puede tocar. Y eso, aunque duele aceptarlo, también descansa. Porque tú te has cansado de intentar convencer. Te has cansado de medir cada palabra, de pensar si hablaste demasiado o si callaste demasiado, de preguntarte si esta conversación lo acercará o lo alejará más. Hay momentos en que quisieras entrar a su alma y encender una luz, pero no puedes, y Dios no te pide que seas Dios en la vida de tu hijo. Te pide que confíes en el único que sí puede llegar al centro. Jeremías 32:40 dice, «Y haré con ellos pacto eterno, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí». ¡Qué promesa tan profunda! Dios no dice solamente, les hablaré desde afuera. Dice, pondré mi temor en el corazón. No es una presión externa, es una obra interior. No es una religión puesta encima como ropa prestada. Es una semilla plantada dentro, en el lugar donde nacen las decisiones, los deseos, los regresos y los verdaderos cambios. Lo que Dios siembra por dentro ya no se arranca por fuera. Tal vez tú has visto cambios superficiales antes, promesas que duraron una semana, lágrimas que parecían arrepentimiento, pero luego todo volvió igual, palabras bonitas que no echaron raíz, y por eso tienes miedo de ilusionarte. Pero cuando Dios trabaja en el corazón, no solo cambia una conducta por un momento, cambia el hambre, cambia la dirección, cambia la sensibilidad. Cambia esa parte interna que empieza a reconocer su voz otra vez. El corazón de tu hijo es como una tierra que tú has regado con oración durante años. A veces la has visto seca, a veces dura, a veces llena de piedras. A veces te has preguntado si alguna semilla quedó viva debajo de tanto silencio. Pero tú no eres quien abre la tierra desde dentro. Tú riegas con oración, tú cubres con amor. Tú esperas con fe. Dios da el crecimiento. Dios sabe cuándo romper la costra dura. Dios sabe cuándo mandar lluvia. Dios sabe cuándo hacer brotar lo que tú creías perdido. No tienes que convencer a tu hijo. Tienes que confiar en quien transforma corazones. Y eso no significa que dejas de hablar cuando Dios te dé oportunidad. No significa que te vuelves indiferente.
Significa que ya no hablas desde la desesperación de quien cree que todo depende de una frase perfecta. Hablas desde la paz de quien sabe que el Espíritu de Dios puede continuar una conversación cuando tú ya terminaste. Puede repetir una verdad en su memoria, puede inquietar su conciencia en la noche, puede usar una canción, una pérdida, una pregunta, un abrazo, un silencio, una palabra sencilla para abrir lo que parecía cerrado. Deuteronomio 30:6 dice que Dios circuncidará el corazón para que le amen. Esa es una obra profunda. Es Dios quitando capas, durezas, resistencias, miedos, orgullo, heridas. Es Dios tratando con lo que está debajo de lo visible, porque muchas veces tú discutes con lo que tu hijo hace, pero Dios va a la raíz de por qué lo hace. Tú ves la rama torcida, Dios toca la raíz escondida. Tú ves el fruto amargo, Dios trabaja la tierra secreta. Por eso no te desesperes si hoy solo ves superficie. Dios trabaja en profundidades. Piensa en una casa donde la luz se apagó. Desde afuera puedes tocar la puerta, llamar, gritar, mirar por la ventana. Puedes decir, enciende la luz, pero no tienes acceso al interruptor. Entonces llega el dueño verdadero, entra con autoridad y toca el lugar exacto donde la luz vuelve. Así es Dios. Tú puedes llamar desde afuera con amor, pero Él sabe entrar al interior sin romper lo que quiere restaurar. Él sabe encender lo que parecía muerto, y cuando Dios dice, haré con ellos pacto eterno, te está mostrando que su compromiso no es frágil. Tú has visto compromisos humanos romperse, has visto promesas fallar, has visto palabras cambiar con el tiempo, pero el pacto de Dios no depende del ánimo de un día. Él no se arrepiente de amar, no se cansa de llamar, no abandona lo que decidió restaurar, y si Él promete poner su temor en el corazón, entonces puedes orar no solo pidiendo que tu hijo cambie por fuera, sino declarando que Dios está obrando por dentro. Di despacio: yo declaro que Dios pondrá su temor en el corazón de mi hijo, y de él no se apartará. No lo digas como quien niega la realidad. Dilo como quien pone la realidad debajo de una promesa más alta. Dilo cuando sientas que tus palabras ya no alcanzan. Dilo cuando el miedo te diga que su corazón está demasiado duro. Dilo cuando recuerdes antiguas semillas y creas que se perdieron. Dilo porque Dios sigue sabiendo labrar terrenos imposibles. Hoy descansa de la presión de convencer. Descansa de intentar producir un cambio que solo Dios puede hacer. Sigue regando con oración, sigue amando sin ahogar, sigue esperando sin destruirte, porque el corazón de tu hijo no está fuera del alcance del Señor. Y si crees que la fe que sembraste se perdió, déjame mostrarte cómo esa semilla salta de una generación a otra. Número 12. La fe que salta de mano en mano. Hay una tristeza muy silenciosa que aparece cuando miras a tu hijo y piensas, ¿todo lo que le enseñé se perdió? Recuerdas las oraciones de antes, las palabras que le dijiste cuando era pequeño, las veces que lo llevaste delante de Dios, las canciones que escuchó, las noches en que pusiste tu mano sobre su cabeza y pediste protección. Y ahora, al verlo lejos, frío o confundido, una voz quiere convencerte de que nada de eso sirvió. Pero no creas esa mentira tan rápido. La fe sembrada no siempre florece cuando tú quieres verla florecer. A veces queda escondida, a veces parece dormida, a veces pasa por temporadas donde no da señales visibles. Pero que no veas hojas no significa que la semilla murió. Hay semillas que Dios guarda bajo tierra hasta el tiempo correcto. Hay palabras que un hijo parece olvidar, pero que vuelven a sonar en el momento menos esperado. Hay oraciones de la niñez que siguen caminando detrás de él, aun cuando él no lo sabe. Segunda de Timoteo 1:5 dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Mira ese camino. Primero Loida,
luego Eunice, después Timoteo. Una fe pasando de mano en mano, de generación en generación, no como una herencia fría, sino como una llama que alguien cuidó antes de que otro la entendiera. Tal vez Loida no vio todo lo que esa fe produciría. Tal vez Eunice sembró muchas cosas en silencio, pero Dios estaba escribiendo una historia más larga que una sola temporada. Eso también puede estar pasando en tu casa. Quizá tú sembraste en la niñez de tu hijo más de lo que hoy recuerdas. Una Biblia abierta en la mesa, una oración antes de dormir, una frase dicha con lágrimas, un Dios te ama cuando no sabía cuánto lo necesitaría años después. Una corrección hecha con amor, una madrugada en que lo cubriste en secreto, una semilla pequeña, casi invisible pero viva, y aunque hoy parezca enterrada bajo decisiones difíciles, heridas, orgullo o distancia, lo que Dios permitió sembrar no desaparece simplemente porque ahora esté cubierto de tierra. La semilla que sembraste duerme, pero no ha muerto. Piensa en un campo después de una larga estación seca. Desde afuera parece vacío. La tierra se ve dura, no hay flores, no hay fruto, no hay nada que anuncie vida, pero debajo en silencio hay semillas esperando lluvia. No están muertas, están guardadas, no están perdidas, están en proceso. Y cuando llega el tiempo, algo que parecía olvidado rompe la tierra y aparece con una fuerza que nadie vio venir. Así trabaja Dios con muchas semillas espirituales. Por eso no midas toda tu siembra por la temporada actual. Tu hijo puede estar pasando por una estación seca, pero eso no significa que Dios borró lo que fue sembrado. Lo que pusiste en su niñez sigue vivo bajo la tierra. Tal vez hoy no lo confiesa, tal vez hoy lo niega, tal vez hoy actúa como si no recordara nada, pero hay memorias santas que Dios puede despertar. Hay canciones que pueden volver en una noche de quebranto. Hay palabras que pueden aparecer justo cuando Él crea que está solo. Hay semillas que saltan años, heridas y distancias. Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Esta promesa no significa que nunca habrá desvíos, ni que todo será inmediato, ni que no habrá temporadas de lágrimas. Significa que la instrucción dada delante de Dios tiene una fuerza que no debes menospreciar. Hay caminos que un hijo abandona por un tiempo, pero que siguen marcados dentro de él. Hay una voz de casa que puede volver a llamar desde lo profundo. Tal vez tú crees que tu ejemplo fue imperfecto, y quizá lo fue. Todos tenemos grietas. Pero Dios también usa semillas sembradas con manos temblorosas. No necesitas haber sido perfecto para que Dios haya usado tu fe. No necesitas haberlo hecho todo bien para que una verdad haya quedado en el corazón de tu hijo. La gracia de Dios sabe tomar lo que sembraste con lágrimas y cubrir lo que faltó con misericordia. Aquella oración que hiciste cuando era pequeño sigue trabajando hoy. No la ves, pero trabaja, como raíz bajo tierra, como lámpara guardada, como eco en una habitación cerrada, como una voz que Dios puede encender de nuevo en el momento exacto. No des por muerto lo que Dios todavía llama semilla. No entierres con tus palabras lo que el cielo aún puede hacer brotar. Hoy puedes decirle al Señor: Padre, yo sembré lo que pude y lo que sembré lo pongo en tus manos. Haz memoria en su corazón, despierta la fe que recibió, riega la semilla que parece dormida, que lo que vino de ti vuelva a levantarse dentro de él. La fe que sembraste no se perdió, saltó de mano en mano, cruzó días, años, silencios y lágrimas, y aunque hoy no veas fruto, Dios sigue siendo Señor de la semilla. Y todo esto se sostiene en una sola palabra que Dios pronuncia sobre tu mañana. Escúchala. Número 13. Esperanza hay para tu porvenir. Hay una palabra que el cansancio intenta arrancarte cuando llevas mucho tiempo esperando: futuro. Porque cuando un hijo está lejos, cuando una casa vive bajo el peso de la ausencia,
Cuando las oraciones parecen volver al pecho sin respuesta visible, el mañana empieza a sentirse borroso. Ya no piensas tan lejos. Solo sobrevives el día, solo respiras la noche. Solo intentas no quebrarte cuando alguien menciona su nombre, cuando ves una foto antigua, cuando recuerdas cómo era antes de alejarse. Pero Dios no habla sobre tu casa como si todo hubiera terminado. Jeremías 31:17 dice: «Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra». Léelo despacio. Hay esperanza para lo que todavía no ves. Hay esperanza para la llamada que aún no llega. Hay esperanza para la conversación que todavía no ocurre. Hay esperanza para el regreso que hoy parece imposible. Esperanza hay también para tu porvenir. Esta es una promesa para sostenerlo, porque la esperanza bíblica no es optimismo vacío, no es decir, todo saldrá bien, solo para no sentir. La esperanza que Dios da tiene raíz, está anclada en su palabra, no en el humor del día. No depende de que hoy veas señales perfectas, no depende de que tu hijo ya esté dando pasos claros, no depende de que la situación parezca fácil, depende de que Dios habló. Y cuando Dios habla, el futuro no queda en manos del miedo. Tal vez todo alrededor te dice lo contrario. Las decisiones de tu hijo dicen no. Su silencio dice no. Su distancia dice no. Las personas que opinan desde afuera dicen ya déjalo. Tu propio corazón cansado dice no te ilusiones más. Pero Romanos 4:18 habla de Abraham y dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Eso significa creer cuando las evidencias visibles no ayudan. Creer cuando humanamente no hay suelo firme. Creer no porque el panorama sea fácil, sino porque quien lo prometió es fiel. Aun cuando todo diga no, tú puedes creer en esperanza contra esperanza. No una fe que grita para tapar la realidad. No una fe que finge que no duele. No una fe que niega la distancia, la herida o el tiempo perdido. Una fe más profunda. La fe que mira de frente lo que pasa y aún así dice, mi historia no termina en esta escena. La fe que sostiene el nombre de su Hijo delante de Dios y declara, Señor, tú todavía puedes escribir regreso donde yo solo veo ausencia. Dios dice, los hijos volverán a su propia tierra. Esa frase tiene un peso especial. Volver a su propia tierra no es solo regresar a un lugar físico, es volver a pertenecer. Volver a la identidad, volver al suelo donde el alma reconoce la voz de Dios, volver de la confusión a la verdad, de la distancia al abrazo, del desierto al hogar. Hay hijos que están lejos, aún viviendo cerca, y hay hijos que necesitan volver por dentro antes de volver por fuera. Dios sabe cómo traerlos. Imagina una tierra seca después de mucho tiempo sin lluvia. Todo parece endurecido, el polvo cubre los caminos, las ramas se ven débiles. Desde lejos, cualquiera diría que allí ya no nacerá nada. Pero un día el cielo se abre, cae agua sobre lo que parecía muerto y la tierra recuerda que todavía puede dar fruto. Así puede hacer Dios con una casa cansada, así puede hacer con un hijo que parecía perdido, así puede hacer con tu porvenir. No entierres tu mañana antes de que Dios termine de hablar. Quizá hoy necesitas recuperar una palabra que habías dejado caer. Esperanza. No como una emoción ligera, sino como una decisión apoyada en Dios. Esperanza para tu hijo. Esperanza para tu casa. Esperanza para tu corazón agotado. Esperanza para ese lugar de la historia donde pensaste que ya no habría fruto. Porque el Señor no dijo, tal vez haya esperanza. Dijo, esperanza hay también para tu porvenir. Y hoy Dios te susurra al alma. Yo te digo hoy, no termina así. Hay esperanza para tu porvenir y los hijos volverán. Quédate ahí un momento. No termina así. No termina con el silencio. No termina con esa última discusión. No termina con esa puerta cerrada.
No termina con esa etapa oscura, no termina con la culpa que te acusó, ni con la distancia que te hizo llorar. Dios todavía puede abrir camino, Dios todavía puede despertar semillas, Dios todavía puede buscar la oveja, tocar el corazón, defender el pleito y traer de vuelta. Por eso hoy levanta una declaración, no desde orgullo, sino desde fe. Di despacio: yo declaro que hay esperanza para mi porvenir y que mi hijo volverá a su propia tierra. Dilo otra vez, dejando que cada palabra encuentre lugar dentro de ti. Hay esperanza para mi porvenir y mi hijo volverá a su propia tierra. No estás declarando para negar lo que ves. Estás declarando para recordar quién gobierna sobre lo que ves. No estás construyendo una ilusión. Estás afirmándote en una promesa, y cuando el miedo vuelva a mostrarte evidencias, vuelve tú a mostrarle la palabra. Cuando la noche te pregunte, ¿y si nunca cambia?, responde: esperanza hay también para mi porvenir. Cuando tu corazón cansado diga, ya no puedo más, responde: los hijos volverán a su propia tierra. Hay un futuro prometido para tu casa, hay una palabra de Dios sobre tu mañana, hay una esperanza que no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y aunque hoy tus ojos todavía no vean el regreso, tu alma puede empezar a esperar distinto. Y mientras esperas ese regreso, hay algo que puedes hacer hoy mismo por tu hijo, aunque no lo tengas delante. Número 14. Bendice su nombre aunque no esté. Hay algo que puedes hacer por tu hijo aunque no esté frente a ti, aunque no te responda, aunque no se siente a escucharte, aunque no quiera hablar de Dios, aunque hoy parezca lejos, frío, distraído o endurecido. Puedes bendecir su nombre delante del Señor. Puedes tomar ese nombre que tantas veces pronunciaste con angustia y volver a pronunciarlo con fe. No para controlar su camino, no para forzarlo, no para imponerle desde lejos lo que tú deseas, sino para ponerlo otra vez bajo la palabra de Dios. Porque las palabras que salen de tu boca no son poca cosa cuando están rendidas al Señor. Tú sabes cuánto daño puede hacer una palabra dicha desde el miedo. Has visto cómo una frase cargada de dolor puede abrir más distancia. Pero también necesitas recordar que una palabra nacida de la fe puede sembrar futuro. Bendecir no es negar lo que está pasando. Bendecir es elegir hablar sobre tu hijo desde la promesa de Dios, no desde la desesperación del momento. Isaías 59, 21 dice: mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¡Qué promesa tan profunda para alguien que ora por su casa! Dios habla de una palabra que no se corta en una generación, una palabra que pasa de boca en boca, una palabra que alcanza hijos y alcanza hijos de hijos. Aunque hoy parezca que tu hijo no la tiene en sus labios, Dios sigue teniendo poder para volver a ponerla allí. La palabra que pones sobre tu hijo no vuelve vacía. Tal vez tú has usado su nombre muchas veces en medio del llanto. Lo has dicho con preocupación, lo has dicho con miedo, lo has dicho en conversaciones donde no sabías qué más hacer, lo has dicho preguntando: Señor, ¿qué pasará con él? Pero hoy Dios te invita a decirlo de otra manera, no desde el pánico, no desde la acusación, no desde la queja, desde la bendición, como quien pone una semilla en la tierra y dice: Señor, yo no puedo hacerla crecer, pero la dejo en tus manos. Pon sus nombres delante de Dios, aunque sea en voz baja. Si tienes una foto, mírala sin hundirte en nostalgia. Si solo tienes su recuerdo, tráelo con ternura. Si no sabes dónde está espiritualmente, recuerda que Dios sí lo sabe. Y allí, en ese lugar sencillo, en tu habitación, en la cocina, en el camino al trabajo, en medio de una madrugada, di: Señor, bendigo su vida, bendigo su mente, bendigo su corazón, bendigo su futuro. Declaro que tu palabra no faltará de su boca. Esto no es magia, es fe.
Bendecir no significa que todo cambiará en el instante que tú quieres. Significa que decides no entregar tu boca al miedo. Significa que ya no usarás tus palabras solo para describir la ruina, sino también para sembrar restauración. Significa que cuando el enemigo quiera que hables sentencia sobre tu hijo, tú hablarás promesa. Cuando la culpa quiera que digas, lo perdí, tú dirás, Dios lo está buscando. Cuando el cansancio quiera que digas, ya no hay esperanza, tú dirás, esperanza hay también para mi porvenir. Isaías 44:3 dice, derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mira esa imagen, Dios derramando, no gotas escasas, no migajas, derramando su espíritu sobre una generación, derramando bendición sobre los renuevos, sobre lo que viene después de ti, sobre lo que nació de tu historia, sobre lo que quizás hoy parece seco, pero todavía puede reverdecer en sus manos. Aunque no esté frente a ti, pon tus manos sobre su nombre y bendícelo. Quizá no puedes ponerlas sobre su cabeza como antes. Quizá ya no es un niño. Quizá ya no vive contigo. Quizá una distancia física o emocional te separa. Pero puedes escribir su nombre en un papel y poner tu mano encima. Puedes cerrar los ojos y presentarlo delante del Padre. Puedes decir, Señor, donde yo no puedo tocar, toca tú. Donde yo no puedo hablar, habla tú. Donde mi bendición no llega por oído, que llegue por tu espíritu. No subestimes una bendición pronunciada con fe. Hubo palabras que te marcaron para mal, y Dios sabe sanarlas. Pero también hay palabras que pueden marcar para vida. Palabras que se quedan en el aire espiritual de una casa, palabras que un hijo no escucha hoy, pero que el cielo recibe, palabras que no manipulan, sino que entregan, palabras que no atan con control, sino que cubren con amor. Di despacio, yo bendigo el nombre de mi hijo y declaro que la palabra de Dios no faltará de su boca. Quizá al principio te cueste. Tal vez estás acostumbrado a decir su nombre y sentir dolor, pero poco a poco, ese nombre que antes abría una herida puede convertirse en altar. Cada vez que lo pronuncies delante de Dios, no lo hagas solo para pedir auxilio. Hazlo también para bendecir. No solo digas, Señor, cámbialo. Di, Señor, bendícelo, atráelo, despiértalo, cúbrelo, derrama tu espíritu sobre él. Haz que tu palabra vuelva a su boca. Eso puedes hacer hoy. No necesitas esperar a tener una conversación perfecta. No necesitas esperar a que Él esté cerca. No necesitas tener todas las respuestas. Puedes empezar donde estás, con lo que tienes, con la fe que te queda, con una frase sencilla, pero llena de promesa. Y antes de soltarte a tu día, quiero que vuelvas conmigo a aquel camino del comienzo, porque allí está la última palabra. Número 15. Él ya va corriendo. Tal vez sigues mirando la ventana del alma, no una ventana de vidrio, sino esa parte de ti que se asoma todos los días esperando alguna señal, un mensaje, una llamada, un cambio en su tono, una frase distinta, una pequeña grieta de ternura donde antes solo había distancia. Y aunque has aprendido a seguir con tus tareas, aunque sonríes, aunque trabajas, aunque haces lo que tienes que hacer, hay un lugar dentro de ti que todavía está velando. Dios no desprecia esa espera. Lucas 15:20 vuelve a hablarnos como al principio. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora léelo con todo lo que ya has recibido. No es solo una escena de regreso, es una ventana abierta al corazón de Dios. El Hijo aún estaba lejos, pero el Padre ya lo había visto. El Hijo aún no había llegado, pero el Padre ya se había movido. El Hijo aún no había terminado su discurso, pero el abrazo ya venía por el camino. Tú velas en la ventana, Él ya corre por el camino. Esa frase puede descansar sobre tu pecho esta noche.
porque durante mucho tiempo quizá has sentido que tu oración tenía que convencer a Dios de amar a tu hijo, como si tus lágrimas lo despertaran, como si tu insistencia lograra ablandar un corazón divino que estaba dudando. Pero no, tu oración no tuerce el brazo de Dios, tu oración aquieta el tuyo. Mientras hablas con Él, el miedo va soltando tu pecho. Mientras entregas el nombre de tu hijo, la ansiedad pierde fuerza. Mientras recuerdas la promesa, tu alma deja de vigilar como huérfana y empieza a esperar como hija. Dios no necesita que lo convenzas de correr. El Padre ya decidió correr. Antes de que tú supieras cómo orar, Él ya amaba. Antes de que tú vieras la distancia, Él ya veía el camino completo. Antes de que tú sintieras culpa, Él ya tenía misericordia. Antes de que tu hijo supiera cómo volver, el Padre ya tenía preparado el encuentro. Por eso tu paz no nace de ver todo resuelto. Tu paz nace de saber quién está caminando, quién está buscando, quién está tocando, quién está defendiendo, quién está llamando. Piensa en ese camino otra vez. El polvo levantándose al atardecer, la casa en silencio, un padre mirando lejos, el hijo avanzando con miedo, con vergüenza, con palabras ensayadas, y de pronto una figura corre, no camina con frialdad, no espera con brazos cruzados, corre, corre rompiendo la distancia, corre adelantándose al discurso, corre para que la vergüenza no llegue primero. Corre para que el hijo sepa, antes de explicar nada, que todavía hay casa. Ese es el Dios a quien le estás orando. No estás hablando con un juez cansado de escucharte. No estás suplicando ante un corazón indiferente. No estás dejando el nombre de tu hijo en manos de alguien distraído. Estás hablando con el Padre que vio cuando aún estaba lejos. Estás hablando con el pastor que busca la perdida. Estás hablando con el Dios que dijo, yo salvaré a tus hijos. Estás hablando con aquel que puede poner su temor dentro del corazón, levantar semillas dormidas, vendar heridas secretas y traer de vuelta lo que parecía irrecuperable. Entonces respira. No porque no duela. Respira porque no estás solo en esto. Tal vez hoy todavía no tienes la respuesta que esperabas. Tal vez el camino sigue viéndose largo. Tal vez tu hijo sigue lejos en actitud, en decisiones, en fe o en palabras. Pero el camino que vigilas ya tiene a alguien corriendo por él. Y eso cambia la forma en que esperas. Ya no esperas como quien sostiene todo con las manos temblando. Esperas como quien sabe que hay un Padre en movimiento. Ya no oras para activar un amor dormido. Oras para descansar en un amor que ya salió a buscar. Hoy Dios te susurra al alma. No estás esperando en soledad. Yo ya voy por el camino. Descansa. Lo que tú no alcanzas a correr, yo ya lo estoy corriendo. Deja que esa palabra baje despacio. Lo que tú no alcanzas a correr, Él ya lo está corriendo. Los lugares a los que no puedes entrar, Él los conoce. Las conversaciones que no puedes forzar, Él puede prepararlas. Las heridas que no sabes nombrar, Él sabe vendarlas. Las noches donde tu hijo no te ve, Dios lo ve. Los silencios que te duelen, Dios puede atravesarlos. Y ahora, en vez de apretar el corazón, abre las manos. No para abandonar, para descansar. Di con fe sencilla, yo descanso porque el Padre ya va corriendo hacia mi hijo. Dilo otra vez, sin prisa, yo descanso porque el Padre ya va corriendo hacia mi hijo. No es una frase para negar la realidad. Es una declaración para poner la realidad bajo el amor de Dios, porque sí, tú sigues amando, sí, sigues orando, sí, sigues esperando, pero ya no esperas desde la soledad, esperas con Él, esperas junto al Padre que mira el horizonte, esperas con el Dios que no se quedó en la puerta sino que salió al camino. Y cuando el miedo vuelva a tocar la ventana de tu alma, no le entregues la noche completa. Recuérdale la escena, recuérdale la palabra, recuérdale que cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y corrió. Tú velas en la ventana,
Él ya corre por el camino. Vuelve a esa ventana, pero mira lo distinto. El camino que tanto vigilas ya tiene a alguien corriendo por él. No estás esperando en soledad, estás esperando junto al Padre que corre. Que Dios te bendiga y te guarde mientras esperas. Que haga resplandecer su rostro sobre ti en las noches largas y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón paz mientras Él trae de vuelta a tu hijo. Levántate ahora. Lleva esta paz contigo y suelta la vigilancia en sus manos. Lo que tú no alcanzas a correr, Él ya lo está corriendo. Mañana, al amanecer, este lugar te espera para seguir orando juntos por los que aún están lejos. Amén.